promesa de que vendría un Redentor, un Salvador, que esa separación del hombre con Dios no era para siempre, sino que había una solución para que volviera a haber esa comunión. Entonces visteis la salvación. Hoy dentro del hombre, más que centrarlo en el hombre, lo voy a centrar en el Espíritu Santo. Aunque no vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu, hay doctrinas que hemos visto muy claras, como vimos la de Dios, vimos la de Cristo, vimos la Trinidad, la del hombre. Entonces dentro del Espíritu Santo vamos a ver diversas cosas. Vamos a ver el Espíritu Santo, bueno, ya lo vimos como tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver también el Espíritu Santo como el bautismo del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo actuando en la vida del hombre. Y la clase la dividiríamos en 3 puntos principales. El primer punto es la diferencia en las 2 dispensaciones. Cuando nos estamos refiriendo a la dispensación de la ley, Antiguo Testamento, y la gracia en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, siendo el mismo, actúa de manera diferente en una dispensación que en la otra, ¿vale? Este sería el primer punto que vamos a tratar. En segundo lugar, vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Vale? En primer lugar, como os he dicho, vamos a ver esa diferencia que del Espíritu Santo tenemos en las 2 dispensaciones. El Espíritu Santo está presente en la creación. Cuando hablábamos de la Trinidad lo veíamos. Dios es Dios trino, por lo tanto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa Trinidad siempre ha existido. Entonces el Espíritu Santo estaba presente en la creación. El Espíritu Santo también estuvo en el curso del Antiguo Testamento. Él estaba en ese momento, pero no hay lugar a duda que la era del Espíritu Santo es la del Nuevo Testamento. En el momento que Cristo asciende, antes de haber ascendido, da la promesa de que no estarían solos, que Él enviaría el Consolador, que no se movieran hasta que llegara el día de Pentecostés, donde allí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahí es cuando comienza la era del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a esta diferencia, mirad, la primera diferencia que vemos entre las 2 dispensaciones, vamos a ver Antiguo y Nuevo Testamento, es en la estancia en los hombres. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en los hombres. No habitaba, cuando me refiero a los hombres, o sea, estamos ya dejando a un lado, por supuesto, el incrédulo. En el converso tampoco. En el Antiguo Testamento esa era la gran diferencia. El Espíritu Santo no habitaba en los hombres, en el creyente. Simplemente moraba en ellos en momentos determinados para un servicio determinado que tenían que hacer o algo que Dios les mandaba. ¿Quién sabía? Si habéis buscado los textos de la llamita, por eso he escogido, sabéis que el Espíritu Santo está representado de muchas maneras. Yo he escogido la llamita porque además, como quería hacer muchas, me daba más tiempo. El que tenga Primera de Samuel 10:10, aquí tenemos un ejemplo, lo tenga preparado. El que tenga Jueces 14:6, también por favor, prepárelo. Y aquí tenemos un ejemplo de 2 personas, porque hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres en los que el Espíritu Santo pues habitó en ellos en un momento determinado porque tenían que actuar de una forma o ejercer un servicio que Dios les mandaba. Vamos a ver Primera de Samuel 10:10, ¿de quién se trata? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Vale?
Samuel, ¿vale? El rey Saúl. El rey Saúl no era un rey, no era profeta, perdonadme. Pero veis, en un momento determinado, ya por ahí no. Esa botella, esa es tuya. No, sí, no de nadie. Bueno, pues aquí vemos como en un momento determinado que Dios quería hablar al pueblo, necesitaba un instrumento, y ese instrumento fue él. Dice que en ese momento... Ah, pues vale, gracias. Gracias, Paco. Pues en ese momento el Espíritu Santo habitó en él para que pudiera, gracias, realizar lo que él quería, que profetizara al pueblo y que hablara al pueblo por medio de él. Otro ejemplo lo encontramos en Jueces 14:6. Ay, pobre, da igual, ya se me Hay la botellita. ¿Y el grifo? Esta no sé, ¿de quién es? Sí, no sé quién es. Estaba Da de igual. ahí. No creo que nadie la haya envenenado. Más virus no voy a coger. Jueces 14:6. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos. ¿Veis? Este es uno de los episodios de la vida de Sansón. ¿Veis? Sansón era un juez de Israel. Todos conocemos su vida. Era un hombre de Dios, solo que quizá cuando pensamos en él lo relacionamos más bien con sus fallos que con sus aciertos, pero realmente era un instrumento de Dios. Pero veis, en cuanto a la diferencia, que es lo que nos estamos centrando, Sansón ni Saúl tenían al Espíritu Santo en ellos, sino que en un momento determinado el Espíritu cayó sobre ellos, en el caso de Saúl para profetizar, en el caso de Sansón él tenía su fuerza estaba, sabemos, en su pelo, pero el Espíritu Santo no estaba en él en todo momento. Cuando se enfrentó a ese león, dice que el Espíritu vino sobre él y sin nada en sus manos fue el Espíritu el que le dio la fuerza para en ese momento vencer a ese enemigo, a ese león, ¿vale? Entonces, esta es una explicación clara en cuanto a esto. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios no tenían el privilegio que en el Nuevo Testamento, en los tiempos de hoy, tenemos nosotros. Como hijos de Dios, como pertenecientes a su iglesia, desde el momento en el que el Espíritu bajó en Pentecostés, mora en nosotros. Os he dado unas hojitas que luego vamos a leer, ¿vale? Donde pone, una de ellas es la morada. Porque hay cosas que tenemos que distinguir. A veces cuando hablamos del Espíritu Santo, de las acciones del Espíritu Santo, tendemos a confundirlas. Luego lo veremos. Confundimos morada del Espíritu con sellado, con bautismo, con el bautismo del Espíritu, el bautismo en un cuerpo, con la convicción, la regeneración. O sea, como que todo está un poco mezclado. Cada cosa es algo diferente y algo importante, ¿vale? Entonces, hoy en día, cada uno de los que somos los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento no era así. Entonces, su estancia en los hombres. En el Antiguo Testamento, resumiendo, era un don que Dios daba a determinadas personas en determinadas ocasiones, cuando los quería utilizar para algo. En el Nuevo Testamento... Ah, ¿queréis que os lo dicte? Vale. Pues mirad, en el Antiguo Testamento, tal como lo tengo yo, era el don que Dios daba a determinadas personas para desempeñar ciertos servicios especiales. Si pudiéramos ponernos a enumerar, seguro que a todos se os ocurren un montón de hombres y mujeres del Antiguo Testamento como ejemplo en los cuales Dios los utilizó. Hemos visto dos, el caso de Sansón y el caso de Saúl. ¿Para desempeñar? Ciertos servicios especiales.
Y en el Nuevo Testamento, uno de los hechos más notables es el derramamiento del Espíritu Santo. Uno de los hechos más notables es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos, y yo subrayaría todos los creyentes. Sobre todos los creyentes. ¿Qué privilegio tenemos en diferencia con los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento? ¿Quién tiene Hechos 2:4? Yo. Venga, niña. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Vale? Este es un ejemplo, aunque aquí no se está hablando de una situación concreta y especial, que es la del bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Pero es que esta fue la primera vez en la que fue el momento en el que el Espíritu Santo se derramó. Jesús les dijo que no se movieran de ese lugar hasta que viniera el Espíritu Santo. Cuando Jesús lo dijo, había más de 500 personas escuchando a Jesús en ese discurso. Pero en esa casa, en ese aposento alto en Pentecostés, solo habían 120 en ese momento. Fijaros la importancia de la obediencia. ¿Quiénes lo recibieron en ese momento? Los que fueron obedientes, los que obedecieron lo que Jesús les había dicho, que no se movieran de ese lugar, y los que estaban unánimes, juntos y orando. Nos habla de unión, nos habla de obediencia, nos habla de comunión y nos habla de búsqueda, algo muy importante que veremos el día que tratemos lo que es el bautismo del Espíritu Santo en sí. Ahora vamos a ver su presencia en la tierra. En diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento, pues ocurre lo mismo que pasa con la estancia en los hombres. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la tierra, simplemente la visitaba en ocasiones determinadas, lo mismo que hemos visto con el hombre, cuando el Espíritu era el Espíritu de Dios y estaba con Dios. Como omnipresente, por supuesto que estaba en todas partes, pero no nos referimos a eso, nos referimos a morada, a estancia. El texto de Nehemías 9:20, ¿quién lo tiene? Yo. Léelo, Flérida. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. ¿Vale? Aquí está recordando el profeta Nehemías la ayuda de Dios en el desierto. Pero fijaros que dice que estuvo su espíritu con ellos y hace referencia a ocasiones. No les faltó maná, no les faltó el bebé, porque Dios estuvo con ellos los 40 años, pero solo en las ocasiones especiales fue cuando el Espíritu visitaba para poder proveer, para poder proteger, para poder enseñar. En cada caso, la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo pondríamos en cuanto a la presencia en la tierra? En el Antiguo Testamento no residía en la tierra, no residía, la visitaba ocasionalmente. Y en el Nuevo, mora en la tierra. En el Antiguo no residía en la tierra, la visitaba ocasionalmente. En el Nuevo, mora en la tierra, ya que reside en los corazones de los creyentes. Fijaros el caos que habrá cuando la Iglesia sea arrebatada, entre otras muchas cosas que están escritas, por supuesto. Lo veremos en Apocalipsis cuando hablemos del periodo de tribulación, tanto el principio de dolores como la gran tribulación.
Pero si ya que se están acercando los últimos tiempos, vemos el caos en los hombres y el Espíritu Santo está en la tierra porque mora en nuestros corazones, imaginad cuando la Iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo con nosotros, porque mora en nosotros, la tierra quedará sin el Espíritu Santo, quedará sin su Iglesia, todo será maldad. Entonces, en cuanto a la presencia en la tierra, pues notar esa gran diferencia. Antiguo Testamento solo la visitaba. Nuevo Testamento mora en ella. En el futuro dejará de morar en ella, porque será arrebatado junto con su Iglesia. En cuanto a su representación, esto es muy sencillo, ya lo hemos hablado. En el Antiguo Testamento se le describe al Espíritu Santo cada vez que desciende como el Espíritu del Padre. Cada vez, si os fijáis en los textos que os he dado o buscar otros, yo también para ver textos he estado buscando la concordancia y me llamaba la atención por eso, porque ponía Espíritu, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo. En cada dispensación se le representa de una forma diferente. En el Antiguo Testamento como el Espíritu del Padre, en el Nuevo Testamento como el Espíritu del Hijo. ¿Vale? Entonces, en cuanto a esa diferencia, lo tenemos muy claro. La diferencia que encontramos del Espíritu Santo en las dos dispensaciones, tanto en el hombre como en la tierra, como en su representación, en la manera de llamarlo. Ahora vamos a verlo, el Espíritu Santo, en la vida de Jesús. Y es que Jesús, hemos hablado de la antigua dispensación y de la nueva, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero si esto fuera una cadena, la cadena está compuesta por eslabones. Y ese eslabón entre las dos dispensaciones es Cristo. Era necesario que Dios se hiciera hombre para ese pecado que vimos en su día que el hombre cometió, se cumpliera la promesa de la salvación para restituir ese pecado. Y ese era Cristo, el eslabón entre las dos dispensaciones. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de Cristo? De Jesús como segunda persona de la Trinidad. Vemos que el Espíritu Santo en la vida de Jesús lo vemos siempre y lo vemos desde su nacimiento. Juan 14, bueno, este no es el de su nacimiento, pero vamos a leerlo. Juan 14, 17, ¿alguno de vosotros lo tiene? Sí, Juan 14, 17. Sí. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Vale? El Espíritu, el mundo no lo puede conocer. Nosotros sí, ¿por qué? Porque está en nosotros. ¿Y por medio de quién está en nosotros? Porque hemos creído en Cristo y porque luego Cristo, cuando ha tenido que ascender al Padre, prometió mandarlo, lo mandó y ahora mora en cada uno de nosotros. En su nacimiento, sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso nos queda claro. El Padre de Jesús no fue José, sino fue el Espíritu Santo. Y esto se lo dijo el ángel Gabriel tanto a María como a José. A María, en primer lugar, porque era la madre. En segundo lugar, a José, cuando llega a sus oídos y está ante la duda de, bueno, qué papel ocupa ahora y qué hago ahora. Sí, verá. Una pregunta. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. ¿A los que creen o a los que creen y es bautizado? Al que cree. Solamente. ¿Bautizado a qué bautismo te refieres? ¿En agua? Ajá. Bueno, es que va junto, dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, lo que salva es creer. El bautismo no salva, salva al creer. El bautismo, además la semana que viene justo, nos da la puerta abierta, la introducción, vamos a ver las ordenanzas de Jesús. Y el bautismo, solamente hay dos ordenanzas de Jesús, el bautismo y la Santa Cena. El bautismo es la representación, la forma que hacemos pública
el simbolismo de que hemos muerto al pecado y resucitado en Cristo. El bautismo no salva, salva el creer. Está claro que el que cree va a obedecer el mandamiento de ser bautizado. El que no cree puede hacer la pantomima de bautizarse sin haber creído, se han dado casos. Lo que salva es el... No, la pregunta es si el Espíritu pasa a morar desde que la persona es bautizada o... Desde que cree, desde que cree. Mirad, hay casos en los que una persona puede creer y luego ser bautizado mucho más tarde por distintas problemas, distintas cosas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Felipe, ¿os acordáis en el desierto? Cuando le habla al etíope, ¿qué impide que sea bautizado? A ver, ¿hay agua? Pues entonces no lo impide nadie, no hace falta ni que tenemos el discipulado antes, ni que, ¿vale? No le impide nada. Sin embargo, hay otros casos, aquí yo a veces lo he comentado, el caso de nuestra hermana Lourdes. Lourdes se convirtió al Señor con 13, 14 años y sus padres no la dejaban bautizarse hasta que no cumplió los 18 años. Entonces ella estuvo como 4 años sin poder ser bautizada, pero ella ya tenía el Espíritu Santo en su vida porque ella había ya creído. Lo que pasa es que no podía ser bautizada porque tenía que obedecer a sus padres. No, la pregunta es porque hay mucha gente que cree en Jesús, pero tampoco son bautizados. Y entonces la pregunta es si esas personas que creen, pero que no son bautizados por el Espíritu Santo, no hay... Sí. Claro, o sea, el que cree verdaderamente en Cristo, como nos lo dice la regla de nuestra fe, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que es necesario arrepentirnos, que su sangre nos limpia. Bueno, el que cree de esta manera, claro, ya tiene el Espíritu Santo en él. Claro, si te refieres a lo mejor a personas, es que claro, esta pregunta puede ser un poco así, el típico que cree en Jesús, o sea, en Dios porque todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan... Es que eso ya es distinto, ya sería entrar en un debate. ¿Te refieres a eso? Sí, porque hay mucha gente que cree y tiene una fe muy como esta Madre Teresa de Calcuta, que ha creído, pero no sé cómo es la vida personal de la con Dios. Es que bueno, eso ya sería, aparte de que daría lugar a un debate y sería además muy interesante, el único que conoce los corazones es Dios. Entonces, el único que sabe, el que cree en él, de verdad, sea bautizado, no sea bautizado, sea... es Dios. Entonces eso ningún hombre puede asegurar, este sí, este no. El que cree en el Hijo de Dios como su Salvador, tiene el Espíritu Santo en su vida. Lo demás ya... No, igual era muy buena la colección de lo que Sí. Vera creo que quería apuntar. Por ejemplo, un cristiano católico, entendemos que tiene el Espíritu Santo con él, mora en él. Lo que ocurre es eso que Tiene dice la palabra, si creéis en mí, obedecer mis mandamientos. Y, vale, es que nosotros no creemos en una